El limón que tienes en el frutero ahora mismo, ese que ibas a usar para el pescado del domingo, puede vaciar tu cocina de moscas en 2 noches sin que gastes ni un peso en insecticida. Mi abuela lo sabía. Su madre se lo enseñó antes que ella, en una cocina sin mosquitero en la ventana y sin un solo bote de spray en la alacena. Y hoy, con las moscas otra vez pegadas al azucarero cada tarde de verano, te voy a enseñar exactamente lo que ella hacía, con las mismas palabras que usaba, sin adornos y sin rodeos. Dale like si te sirvió. Suscríbete si quieres el que sigue. Me llamo Rosa. Todos me dicen Doña Rosa desde hace ya varios años, aunque sigo sintiéndome joven cuando me pongo el mandil y prendo la estufa antes de que salga el sol. Crecí en una casa de campo donde el matamoscas colgaba de un clavo junto a la puerta, pero casi nunca lo tocábamos. Mi abuela tenía otra manera de hacer las cosas, más lenta, más paciente y mucho más eficaz de lo que cualquiera de nosotros esperaba de una mujer que solo usaba lo que crecía en el patio. Cuando ves una mosca dando vueltas sobre la fruta, tu primera idea es matarla. Le das un manotazo, agarras el matamoscas, la persigues por toda la cocina hasta que cae al suelo, y sientes que ganaste algo, pero al día siguiente hay otra en el mismo lugar, y otra después. Al cabo de una semana empiezas a pensar que las moscas de tu casa se multiplican de la nada, que no importa cuántas mates, siempre queda una más lista para posarse en el borde de tu vaso. La mosca que ves no es el problema, es apenas la que llegó primero. Una mosca huele comida, azúcar, fruta madura, y, desde varias calles de distancia, y donde llega una avisa a las que vienen detrás sin que tú te des cuenta de nada. Matarla a manotazos solo despeja el sitio para la siguiente. El verdadero asunto no está en tu cocina. Está en todo lo que atrae a esas moscas hacia tu cocina noche tras noche. Y eso es exactamente lo que mi abuela entendió antes que nadie le tuviera que explicar nada. Ella no peleaba contra las moscas una por una, las hacía cambiar de rumbo. Y ese cambio empezaba con un limón partido por la mitad y un puñado de clavos de olor, esos mismos que usas para el arroz con leche o para picar la naranja en Navidad. El truco es sencillo de describir, aunque la razón detrás funciona mejor de lo que parece a simple vista. Cortas un limón por la mitad, tomas unos 8 o 10 clavos de olor enteros, de los secos, y los vas clavando en la pulpa del limón, uno junto a otro, como si estuvieras sembrando una hilera pequeña. No hace falta clavarlos muy hondo, apenas que queden firmes. Y ya está. Colocas esa mitad de limón, con los clavos hacia arriba, en un plato pequeño sobre la mesa de la cocina, cerca de la ventana, junto al frutero, donde suelas ver que las moscas se juntan. Ahí está toda la receta. Un limón, unos clavos de olor, 5 minutos de tu tiempo. Nada que comprar en la farmacia, nada que pedir por catálogo, nada que esperar que llegue en una caja. Ahora te explico por qué funciona. Porque el por qué es lo que hace que confíes en el método la primera vez que lo pruebas. Y no lo tires al bote de basura al segundo día, porque no ves moscas muertas en el suelo. Este truco no mata moscas. Ese es el punto que casi nadie entiende bien. No es un veneno, no es una trampa, no hay ningún cadáver de mosca que barrer al día siguiente. Es un aviso que la mosca no puede ignorar. Nada de esto lo inventé yo. Lo aprendí como se aprendía todo en casa, un pedacito a la vez, de mujeres que nunca creyeron que valiera la pena escribirlo. Hace años empecé a escribir todo esto, y lo reuní en un cuaderno en remediosdonarosa.com. El cuaderno es la versión larga. Si lo quieres, ahí está. No lo volveré a mencionar. Así que continuemos. La mosca encuentra su comida por el olfato, con unos receptores diminutos en las antenas que están hechos para detectar azúcar, fruta fermentada, restos de comida. El aceite que suelta la cáscara del limón
El mismo que huele tan fresco para nosotros, para la mosca es otra cosa por completo. Ese aceite, junto con el olor fuerte del clavo, satura esos receptores. La mosca se acerca, siente ese aroma cargado, y su instinto le dice que ahí no hay nada bueno, que se aleje. No muere, simplemente deja de querer quedarse. Y una mosca que no se posa en tu mesa, no pone huevos en tu mesa. Ahí está la diferencia entre matar una mosca y evitar que lleguen 100 más la semana siguiente. Recuerdo una tarde de julio, yo tendría unos 9 años, sentada en un banco de madera junto a la mesa, mientras mi abuela pelaba elotes. Yo espantaba una mosca tras otra con la mano, cansada ya de tanto manotazo, y ella, sin dejar de pelar, me dijo que estaba peleando la guerra equivocada. Me hizo cortar un limón ahí mismo, me pasó los clavos, y me enseñó a clavarlos derechos, en fila, como quien cose un dobladillo. Esa misma noche había menos moscas cerca de la mesa. Yo no lo entendí entonces. Pensé que era casualidad, o que se habían ido a otra parte de la casa. Pasaron años antes de que yo misma se lo explicara a mis propios hijos, y solo entonces até todos los cabos que ella nunca se molestó en atar frente a mí, porque para ella no hacía falta explicar lo que ya se veía funcionando. Mi abuela cambiaba el limón cada 3 o 4 días, cuando la cáscara empezaba a secarse y perdía ese olor fuerte que la hacía funcionar. Un limón seco y arrugado ya no sirve de mucho, así que ese es el único mantenimiento que pide el método. Uno nuevo, con clavos frescos, cada pocos días mientras dure el calor. Debo ser honesta contigo antes de que sigas leyendo, porque de nada sirve venderte algo que después no cumple lo que promete. Este truco no sirve para una plaga que ya está instalada. Si tienes decenas de moscas volando por toda la casa, si hay algo pudriéndose detrás del refrigerador o en el bote de basura que no has sacado en 3 días, ningún limón con clavos va a resolver eso. Primero hay que quitar lo que las está llamando. La fruta muy madura que dejaste fuera, los platos sucios en el fregadero durante la noche, la bolsa de basura llena. El limón funciona como una barrera para las que llegan de fuera buscando dónde entrar, no como una solución para un origen que sigue ahí, alimentándolas todos los días. Tampoco es instantáneo. Si esperas ver la cocina vacía de moscas en la primera tarde, te vas a decepcionar. Lo que vas a notar poco a poco, en el curso de 2 o 3 días, es que menos moscas se quedan dando vueltas cerca de la mesa, que las que entran por la ventana se van más rápido de lo normal, que el zumbido cerca del frutero disminuye. Es un cambio gradual, no un milagro de una sola noche, y quien te diga lo contrario no ha probado el método con sus propias manos. Hay una segunda parte de esta costumbre que mi abuela usaba junto con el limón, para las tardes en que las moscas ya se habían puesto necias y ni el clavo las espantaba. Un frasco de vidrio, papel para envolver, un poco de vinagre de manzana y una cucharada de jabón para trastes. Se calienta un poco el vinagre, no hace falta que hierva, solo tibio, y se vierte en el frasco, casi hasta la mitad. Se agrega un chorrito de jabón, apenas unas gotas, y se revuelve despacio, sin hacer espuma. Encima se coloca el papel, bien estirado como un tambor, sujeto con una liga alrededor del borde del frasco, y con un palillo se hacen varios agujeros pequeños en el centro, del tamaño justo para que entre una mosca. La mosca huele el vinagre, que le atrae igual que la fruta fermentada, y baja por esos agujeros buscando el origen del olor. Una vez adentro, el jabón rompe la tensión del líquido, y la mosca ya no puede volver a subir por donde entró. Ahí se queda, hasta que uno decide vaciar el frasco al día siguiente en el excusado o en el jardín, lejos de la casa. Este sí es un método que atrapa, no que ahuyenta, y sirve exactamente para los días en que ya hay más moscas de las que un limón puede manejar solo. Suscríbete.
El siguiente puede ahorrarte más que este. Los dos trucos juntos hacen equipo de una manera que mi abuela entendía sin necesidad de explicármela con palabras complicadas. El limón con clavo mantiene alejadas a las que todavía no han decidido entrar. El frasco con vinagre atrapa a las que ya se metieron y no piensan irse por las buenas. Uno cuida la puerta, el otro limpia lo que ya se coló. Y cuando pones los dos a trabajar al mismo tiempo, en la misma semana, es cuando de verdad notas la diferencia, no con uno solo. Quiero que pienses un momento en algo que a mí me costó años de cocina entender. Un limón cuesta unas monedas. Los clavos de olor, lo mismo. Y un frasco con vinagre no te cuesta prácticamente nada porque el vinagre ya lo tienes en la alacena. Y sin embargo, en cualquier tienda encuentras filas enteras de trampas eléctricas, sprays con nombres larguísimos, cintas pegajosas que cuelgan del techo y que hay que reemplazar cada semana porque se llenan y ya no pegan nada nuevo. Todo eso cuesta, junto, mucho más en un mes de lo que gastas en limones durante todo el verano. No creo que haya nadie sentado en una oficina decidiendo que las abuelas dejen de enseñarle esto a sus nietas. No es una conspiración, es algo más simple y a la vez más difícil de señalar con el dedo. Una empresa que vende trampas no gana nada explicándote que un limón con clavos resuelve buena parte del problema. Gana vendiéndote el bote nuevo cada mes, el repuesto, la trampa eléctrica que se rompe al año siguiente, y hay que comprar otra igual. Nadie tiene que ponerse de acuerdo para que esto pase. Simplemente el conocimiento que no da ganancia va quedando atrás, receta tras receta, mientras el que sí vende se anuncia en todos lados, en la televisión, en el súper, en cada pasillo donde antes solo había un puesto de verduras. Con el tiempo, las nietas dejan de preguntarle a las abuelas y empiezan a preguntarle al pasillo del supermercado. Y ahí termina la cadena que había durado generaciones enteras. Y ahí es donde entro yo, contándote lo que a mí me contaron, para que no se pierda del todo. Te voy a dejar algo más, porque mi abuela nunca se quedaba con una sola herramienta cuando tenía otra igual de buena guardada en la memoria. Además del limón con clavo y del frasco con vinagre, ella metía unas hojas de albahaca fresca en un vaso con agua y lo dejaba cerca de la ventana de la cocina. El olor de la albahaca, tan agradable para nosotros, molesta a las moscas casi tanto como el clavo, y de paso perfuma la casa mucho mejor que cualquier ambientador comprado. No hace falta elegir uno solo de estos métodos. Cuantas más barreras de olor pongas cerca de las entradas, ventanas, puerta de la cocina, menos moscas se van a animar a cruzar. También tenía una manera de tratar la puerta de tela, la que se usaba antes de que hubiera mosquiteros de verdad. Pasaba un trapo con un poco de aceite de eucalipto por el marco de la puerta cada 15 días, y decía que las moscas rodean la casa buscando la puerta, y cuando encuentran ese olor fuerte en la entrada, se van a buscar otro sitio. No es magia, es la misma idea del limón, aplicada a un lugar distinto de la casa. El olor fuerte confunde el olfato del insecto y lo hace pasar de largo. Y para las noches de calor de verdad, cuando ni el ventilador alcanza y las moscas se meten hasta en la sala, mi abuela ponía unas ramitas de menta fresca dentro de un plato con agua junto a la puerta de entrada. La menta, igual que el clavo y la albahaca, tiene ese aroma intenso que a nosotros nos resulta agradable y a las moscas les resulta insoportable. Y si no tienes menta a la mano, unas hojas de laurel machacadas hacen casi el mismo trabajo, aunque el olor dura menos y hay que renovarlas más seguido. Hay quien me pregunta si estos aromas también sirven para los mosquitos, y la respuesta corta es que ayudan, pero no de la misma forma. El mosquito busca calor y el rastro del aliento de las personas, no tanto el azúcar de la fruta. Así que el limón con clavo no es su método más fuerte. Para eso mi abuela usaba otra cosa distinta, hojas de citronela plantadas junto a la ventana del cuarto.
Pero esa es una historia para otro día, porque hoy quiero que te quedes solo con lo de las moscas de cocina y lo domines bien antes de sumar más cosas a la vez. Nada de esto cuesta dinero de verdad, y ese es exactamente el motivo por el que nadie te lo va a anunciar en la televisión. No hay ninguna fábrica detrás de un limón. No hay ninguna marca registrada en un ramito de albahaca. Ahora, para que lo pongas en práctica esta misma semana, sin dudas ni medias tintas, te dejo el resumen completo de lo que hace mi abuela cada verano, desde que yo era niña hasta el día de hoy. Un limón cortado por la mitad, con 8 o 10 clavos de olor clavados en la pulpa, sobre un plato cerca de la ventana o del frutero. Se cambia cada 3 o 4 días mientras haga calor. Un frasco con vinagre de manzana tibio, unas gotas de jabón para trastes y papel con agujeros pequeños encima, sujeto con una liga, para las tardes en que ya hay demasiadas moscas dando vueltas. Un vaso con hojas frescas de albahaca o de menta cerca de la ventana, como refuerzo adicional y sin ningún costo extra. Un trapo con un poco de aceite de eucalipto pasado por el marco de la puerta cada 15 días, para que las moscas ni siquiera se acerquen a buscar la entrada. Y antes que nada, revisar que no haya fruta demasiado madura fuera del refrigerador, platos sucios durante la noche o basura sin sacar, porque ningún truco de olor compite contra una fuente de comida abierta todo el día. Ese es el paso que muchos se saltan, y después dicen que el método no funciona, cuando en realidad nunca le quitaron la razón real por la que las moscas seguían llegando. Prueba esto la próxima vez que veas esa mosca dando vueltas sobre el azucarero, y no la persigas con el matamoscas por toda la cocina como hacíamos antes. Corta el limón, clava los clavos, y déjalo hacer su trabajo con calma, igual que lo hacía mi abuela sin ningún apuro, sabiendo que el resultado llega solo, 2 o 3 días después, sin que ella tuviera que perseguir nada. Cuéntame en los comentarios de dónde me escribes y cómo te fue con el limón, si en tu casa las moscas se fueron rápido o si necesitaste también el frasco con vinagre para las más tercas. Cuéntame también si tu mamá o tu abuela tenían su propio truco distinto para las moscas de la cocina, porque cada casa, cada pueblo, guarda su propia versión de esto, y me gustaría juntar todas las que ustedes recuerden antes de que se pierdan también. Me gusta mucho leer de qué parte del mundo me sigue cada quien, y aprendo de lo que cada una cuenta en su propia cocina. La próxima vez te voy a mostrar cómo guardaba mi abuela las hierbas de olor durante todo el invierno, sin que perdieran ni el color ni el aroma, para tener en enero el mismo perfume de la cocina de verano. Trae tus frascos de vidrio, porque esa receta también empieza con algo que ya tienes en casa. Más videos en pantalla ahora. Suscríbete para no perderte el que sigue.